Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 25 minutos pasaron de las 9 de la mañana y bueno, nos visita aquí en el piso. Primero, perdón, pues tengo que saludar al señor Rinconet por contrato. Ya me puse de pie mentalmente. Rinconet, ¿cómo le va? Que dice buen día. Encantado. Señor Caballero, encantado, Florti. Y ahora sí, recibimos a nuestro invitado que ha hecho un tiempito para venirse hasta acá, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado Nacional. Rodolfo, gracias por venir. No, los agradecidos siempre nosotros, contentos de estar nuevamente en el piso de la radio. Un saludo para todos. A ver, primera pregunta, obviamente, es caída del catre la pregunta, pero hubo un paro para mí contundente. ¿Cuál es tu balance en particular? ¿Cuál es el balance de ATE Nacional también? El mío, el nuestro, es que después de 16 meses empezamos a domar al león. El consenso que tuvo la medida de fuerza, yo creo que es el más grande en rechazo a las políticas que se impulsan desde el gobierno nacional. Ese alto nivel de adhesión, que en el caso de los estatales superó el 95% promedio en toda la Argentina, nos muestra que se trascendieron los reclamos sectoriales y que la sociedad toda se vio comprendida, contenida en esa huelga general, en nuestro caso de 36 horas. Y quedó en evidencia entonces que no solo somos los trabajadores, las jubiladas y los jubilados los que la estamos pasando mal, sino que los comerciantes no le venden nada a nadie, que los pequeños y medianos empresarios se están fundiendo todos. Acá se salvan 2 o 3 grupos económicos nada más, que son los que se pueden reconvertir e importar. Las economías regionales están siendo devastadas y por supuesto que lo otro que mostró este paro es que se le pierde el miedo y se le deja de creer al gobierno. Yo termino esta primera parte diciendo Davos es el Vicentín de Milei. Davos es el Vicentín de buen título, ¿sí? Davos es el Vicentín de Milei. A ver, este paro también acompañó de una medida que fue una movilización muy grande de apoyo a la lucha de jubilados y jubiladas. Tuvo la particularidad de que no hubo represión. ¿Por qué? Porque no estuvo Bullrich. Y ese es un síntoma del debilitamiento del gobierno. Quisieron tomar la corte por asalto, no pudieron. Se animaron y la sacaron a Bullrich de la calle. Quedó claro que los violentos estaban vestidos de azul y comandados por esta ministra. Bullrich no ha hecho otra cosa cada vez que le tocó asumir responsabilidades en la función pública es que acumular muertos en este país. Yo la recuerdo haciendo piquetes en la 9 de julio, soy patagónico, vengo de Río Negro y por lo tanto también la recuerdo cortando la ruta en plena pandemia entre Bariloche y el Bolsón, defendiendo no sé qué supuestos buenos vecinos de no sé qué supuestas comunidades originarias asesinas. Quiero decir, la violencia es institucional, viene de arriba, viene de la casa de gobierno. Por eso fue que nos pudimos movilizar en paz. Eso ocurrió cada vez que no estuvo Bullrich, pero también digo, está ocupada en otras cosas, porque ahí tenemos que lograr analizar algo. Las relaciones laborales en la Argentina y con este gobierno ya no se las gestiona más desde la cartera de trabajo. Ese degradado ministerio en secretaría hoy no es más que una oficina de personal. Las relaciones, los vínculos laborales se están regulando desde el Ministerio de Seguridad. Caputo y Sturzenegger ajustan, Bullrich reprime. Hay una combinación ahí que es la única manera de que este modelo de país que nos están proponiendo, en el que no ingresamos con una vida digna ni los trabajadores, ni las jubiladas y los jubilados, pueda pasar. Yo soy optimista. Muchos colegas suyos, anoche tuvimos la oportunidad de decírselos a algunos, repetían como loros, con una sonrisa de oreja a oreja,
no sé qué encuestas hace un año le daban al presidente y hoy yo no los veo con el mismo ánimo, con la misma alegría, diciendo, por ejemplo, que cayó 10 puntos en la imagen el presidente y que la mayoría de la sociedad empieza a tomar conciencia y ya piensa que con este gobierno estamos peor de lo que estábamos antes, y eso no es casual. Y el mío no es un optimismo inexperto, soberbio, por el contrario, con completa humildad. Es optimismo basado en la experiencia. En algo habremos tenido que ver aquellas y aquellos, no solo los estatales, sino junto a otros sectores que hemos decidido desde el primer momento estar en la calle para rechazar estas políticas de quita de derechos. Yo a veces cuesta situarse en nuestro lugar, contextualizar. Yo soy estatal. Sí. Mis compañeras y mis compañeros somos estatales. Y este hombre que llegó a la presidencia nos declaró la guerra. No nos digan golpistas a nosotros, porque la declaración de guerra que nos hicieron incluso fue hasta con términos de guerra. Nos dijeron, soy un infiltrado en las filas enemigas para destruir el Estado desde adentro. ¿Es una guerra? Ese lo somos nosotros. Viene por nosotros, nosotros vamos a ir por él y yo quiero ver cómo termina esto. Tengo la sensación que después de haber librado varias batallas, es una guerra que al menos se comienza a emparejar. Bien, a ver, la clase obrera ha tenido en la Argentina programas políticos, ¿no? Digo, Huerta Grande, La Falda, los 26 puntos de CGT. ¿Por qué hoy no se puede construir un programa de esas características? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo describís vos el paisaje sindical ahora que está toda la sociedad mirando qué pasó? Hay un paro que fue exitoso. Bueno, sí, yo creo que hay muchos debates pendientes. Primero hay crisis de representación, con claridad. Este gobierno está mareado, perdió el rumbo. El hecho de que tenga que recurrir al Fondo Monetario Internacional pone de manifiesto el fracaso del programa económico del gobierno. Pareciera ser que nos van a prestar 20.000 millones de pesos a 48 meses, pero resulta que compromisos de pago con el mismo fondo, por eso en esos 48 meses tenemos 20.800 millones de pesos. Nos van a dar la misma plata que les tenemos que devolver. Te la dan y te la quitan. Sí. Esta historia ya la conocemos, además de que están pidiendo la plata los mismos que la pidieron en el 2018. No cuesta imaginarse que si la piden los mismos, es para hacer lo mismo, que se la van a volver a fugar, y las cosas en su lugar. Esto es más deuda, porque nos creen ingenuos e ingenuas, que no, es más deuda y será más ajuste. Siguen hipotecando a nuestra generación y a las generaciones venideras, además de perpetuar el control del fondo sobre nuestra economía. Lesionan de manera grave nuestra soberanía. A Milei no nos salva ni Trump ni el fondo. Ahora digo, así como hay crisis de representación, también hay crisis de alternativa. Es mi consideración. Yo analizo lo que pasó, por ejemplo, con el Frente Amplio en Uruguay. Apenas se perdió, se salió a recorrer el país, a escuchar en una primera recorrida, una suerte de mirada reflexiva para elaborar un programa. Luego se volvió, se elaboró el programa, una segunda recorrida para ponerlo a consideración, y la tercera fue para la campaña. Y lograron recuperar el gobierno. Acá estamos muy retrasados. Sí, cuando hablamos de el movimiento obrero en particular, tenemos enormes desafíos, debates que hay que dar. Yo quiero recoger el guante de algunas cosas. Quiero recoger el guante sobre que tenemos que debatir sobre una reforma sindical. No tengo dudas. Ahora, que no la venga a proponer Tetaz, que no trabajó un día en su vida. La reforma sindical tiene que ser con la participación de las trabajadoras y de los trabajadores, y tiene que ser autónoma. ¿Qué quiero decir con esto? Puede ser que, porque yo digo, hay instituciones que encabezan el ranking de desprestigio, la justicia, es decir, los jueces en su enorme mayoría, incluso hasta la iglesia,
por supuesto, otras instituciones. Y nosotros nos tenemos que hacer cargo también del desprestigio que el sindicalismo que pesa sobre nosotros. Hemos ido perdiendo con la confianza de parte de la sociedad, la tenemos que recuperar y solo la vamos a recuperar si somos capaces de transparentar nuestra actividad, de que el sindicalismo deje de ser una isla llena de privilegios en la Argentina. Pero, caso concreto, un funcionario público hasta nos puede falsificar una declaración jurada, pero está obligado por ley a presentar una declaración jurada de bienes y ingresos. Y resulta que hoy la sociedad, pasaron más de 4 décadas de democracia, todavía no puede conocer en qué auto anda, en qué casa vive y cuánto gana un sindicalista. Doy un ejemplo. Yo llego acá sí con el orgullo humilde, digo nuevamente, de haber hecho una reforma estatutaria reciente que, bueno, establece la periodicidad en los mandatos, no hay más de 2 mandatos, que además de tener la paridad, tiene fórmula mixta, es decir, que ese binomio Secretaría General Adjunta tiene que ser hombre-mujer o mujer-hombre, no solo en la conducción nacional, sino en todas las conducciones provinciales y en las más de 185 seccionales que tiene este sindicato. Creo que el debate pasa por ese lugar también. La última, te digo porque ya entiendo que tenés otra actividad. No, pero me entusiasmé ahora. 5 minutos más. No. ¿Qué pasa? Porque digo, hay un tema con la atomización, con la fragmentación. ¿Hay chances de que las CTA vuelvan a estar unidas? Esa es una de las preguntas. Se había hecho en algún momento, creo que se lo hizo la otra CTA, pero una confluencia con CGT. ¿Hay chances de que vuelva una central única en Argentina? Muy interesante esa pregunta. Yo digo, primero nosotros adherimos, impulsamos la iniciativa de unidad de las 2 CTA. Creo que ha sido una de las novedades de este tiempo. Ahora, unidad que empezó siendo en acción el año pasado. Yo creo que este año ya tenemos que demostrar que se tiene que convertir en una unidad programática e imaginarnos que termina en una unidad orgánica. Eso es lo que tenemos que proponernos. Ahora, me parece también que hay un desafío mayor, que también tenemos que empezar a pensar la nueva centralidad de la clase trabajadora, porque la clase no es la misma que fueron a buscar cuando la CTA se conformaba como una herramienta de nuevo tipo, una central alternativa, frente a otros que cuando asumía Menem decían y habían elaborado un documento desde la CGT diciendo ahora que llegó un compañero al poder, el movimiento obrero debe garantizar que las políticas que proponga ese compañero se implementen, cuando debía ser a la inversa. Si es verdad que llegó un compañero, una compañera al poder, que él garantice que se implementen las políticas que los trabajadores y las trabajadoras proponemos. Digo, esa CTA fue a buscar una clase que ya no existe. El 40% de las trabajadoras y los trabajadores son no registrados, bajo la figura de monotributistas. Cuando se juntan algunos de que trabajan para esas aplicaciones a recuperar en grupo una moto que le robaron a un compañero, tienen un sindicato sin saberlo. ¿Cómo abordamos el debate sobre el desarrollo tecnológico, la digitalización, el impacto de la inteligencia artificial? Ahora yo digo, la inteligencia artificial tiene que ser utilizada para que un médico pueda intervenir a distancia a su paciente en la Argentina. Yo me lo imagino en un hospital público. Ahora, no para dársela a Patricia Bullrich para que haga de nuestro país un gran hermano y termine espiando a todos los que piensan distintos. Y yo recojo el guante, por último, también de repensar la estatalidad. Porque a mí me dolió en el cuerpo cuando parte de las argentinas y los argentinos festejaban que se despidieran empleados públicos. Me dolió, pero creo que esa situación después de 16 meses cambió. Totalmente. Que empezamos a volver a ser valorados, mientras que la caída de respaldo y de apoyo hoy se ubica en otro lugar. Rodolfo, te agradezco mucho que te hayas venido hasta acá y gracias por
Bueno, gracias por atendernos en una jornada como esta, en una jornada de balance, y siempre es muy interesante lo que tenés para decir. Así que gracias por tu visita. No, por favor, nosotros siempre los agradecidos. 40 minutos pasaron de las 9, estuvo con nosotros Rodolfo Aguiart, ustedes saben, secretario general de ATE Nacional, batallador desde el primer día contra Milei y sus políticas, y bueno, su balance de lo ocurrido ayer. Tanda, ya venimos. Somos Radio AM